quiero que vaya conmigo al Evangelio de Juan. Vamos a leer al Evangelio de Juan, ahí el apóstol Juan, en el capítulo 17. En el capítulo 17, y vamos a leer en el verso 14 al 16. ¿Lo tiene? Si ve a alguien que no puede encontrarlo, ayúdele, hermano amado. Amén. Ya sabe que si alguien necesita la escritura, pues también puede ayudarlo ahí los diáconos. Amén. Bueno, leemos entonces la escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el verso 14 al 16. Amén. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire, dice la escritura: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Leámoslo otra vez. Leámoslo otra vez. Amén. Otra vez. Desde el 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Oiga, hermano, no ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Padre, te pido que en tu misericordia hoy, Señor, en tu gracia, en tu bondad, Señor, nos puedas ayudar hoy, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda ser de bendición para nuestros jóvenes, nuestros niños, para nuestras madres, nuestros padres, para todos los que hoy nos hemos reunido, Señor, en este lugar. Padre, el primer objetivo en el que nos hemos congregado es, Padre, porque acudimos al llamado que tú nos has hecho. Aquel llamado de congregarnos, Padre, para poder juntos ser edificados en tu palabra, adorarte, Señor, como hermanos. Y hoy, Señor, con el motivo especial, Señor, de la graduación, Señor, de Catherine. En el nombre de Jesús, bendito Rey de Gloria, que este servicio, así como empezó, Señor, siga, Señor, de aumento en aumento en tu bendición. En el nombre de Jesús, háblanos. Te pido que por favor, Señor, traigas esa necesidad de escuchar hoy, que despiertes la mente, el corazón de todos los que estamos aquí presentes, de nuestros invitados, de nuestros amigos, de los jóvenes, de todos los que estamos acá, Señor. Que hoy esté esa inquietud en nosotros de poder, Señor, escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, usa mi vida. Dame la capacidad para poder transmitir, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús, dame las palabras. Señor, mi mente, ilumínala, mi corazón y mi boca, para que pueda transmitir la verdad, para que pueda transmitir vida y esperanza hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Cuando nosotros leemos a Jesús, when we read about Jesus acá en el Evangelio de Juan, in the Gospel of nosotros John, vemos, hermano, unas frases que Jesús habla a sus discípulos. we see some particular phrases that Y Jesus vemos la speaks. palabra mundo ahí, ¿verdad? And we see the word world. Y nosotros al escuchar la palabra mundo, And when we see the word world, viene tal vez, hermanos, a nuestra imagen en el planeta, ¿verdad? it comes to mind the Pues planets. nosotros comprendemos como mundo al planeta. When we think of the word world, Pero en la escritura, But yo in sé scripture, que ya muchos aquí manejan esto, I know many pero guide this en la and escritura, lead hermano, this, cuando la Biblia se refiere al mundo, but when Scripture reveals se the está word of refiriendo world, al sistema que gobierna allá afuera. it's speaking of the system that governs the world, O sea, a la política, political, a las sociologías, the sociality, hermano, a las filosofías, philosophies, a las ideologías, ideologies, a todo el pensamiento que controla las sociedades, and every mind that controls our society, los países, our planet, los pueblos, people, las culturas, cultures, son gobernadas they all govern por algo que se llama el sistema del mundo. by the system of the world. Cuando el Señor se refiere aquí a esto, When Jesus refers to this a esa world, frase mundo, in this phrase, se está refiriendo a eso.
He's referring to that Porque system. él dice, no los saques del mundo. He says, do not take them out of the world. Note cómo el Señor empieza a orar por sus discípulos Look how he's speaking and y praying for hace the ese disciples. énfasis. It's a deep emphasis. Pero el primer énfasis que él hace es, yo les doy tu palabra, He says the first emphasis, I give him the word. porque vemos nosotros, amado hermano, que en este mundo In this world, podríamos dividir a la humanidad en dos. we could divide the humanity in two. A una humanidad totalmente secular A total secular humanity, y a una humanidad que todavía busca los principios cristianos. and then there's a humanity that seeks the principles of the gospel. Y esa parte de la humanidad And that part of the humanity, regada en todo el mundo. they're spread all over the world. Regada, hermano, en todos los países, Every state, en los continentes. every country. Nosotros vemos que esa parte tiene la palabra de Dios. In some parts have the word of God. Pero a esa parte Jesús le dice algo. And to that particular people, Y God Jesús le speaks. dice, los odiarán. They will be despised. O sea, va a haber un desprecio, There was to be a cast va a out, haber un rechazo a despisement en contra de aquellos to that particular que people. todavía That those quieran seguir los principios de want Jesús. to follow the steps of the Lord, Y dice él, los van a aborrecer. you will be hated. O sea, hermano, hay una gran parte de toda la humanidad There's a great deal of humanity aborreciendo, that are despising despreciando and hating los principios the principles por los cuales toda nuestra civilización that all our society fue cimentada. has been built on. Esta parte del mundo, hermano, This part of the donde world. vivimos nosotros, Where we live in, aquí donde usted está right here, ahorita, right now, es conocida como Occidente. it is called Toda la parte, amado hermano, de Southeast. Europa, parte de África y todo el continente americano. and throughout all the continents of America. Al hablar de continente americano hablamos de su país, ¿verdad, amado hermano? We're talking about your country, De México, de Guatemala, México, El Guatemala. Salvador. No sé si habrá algún cubano aquí, or Cubans, pero todos nosotros, ¿sí? Oh, aquí están los hermanos, ¿sí? Las islas del Caribe, todo all the entra islands. en la cultura occidental. Todo es Occidente. Y Occidente es una civilización cristiana. And all these other countries are Christian oriented. Fuimos formados They all been formed en el cristianismo. in Christianity. Hermanos, no solo Estados Unidos. Not only in the United States, Porque yo escucho a mucha gente que dice, esta nación they all say this nation fue cimentada has been built bajo los principios cristianos, bajo la Biblia, dice la gente. by the principles of the Bible. Esa es solo parte de la verdad. But that's part of the truth. Porque no solo este país, But not only this place, toda la civilización de Occidente all humanity and civilization fue cimentada has been built bajo el cristianismo. by Christianity. Eso está en la historia. That's all history. Está en los libros que nos dan de estudios sociales. And that says in our books of society. Lo podemos ver. Bueno, saliéndonos ahí, quiero tocar entonces, amado hermano, un poquito para entrar a lo que el Señor quiere darnos. Now let me speak to you what the Lord wants me to share. ¿Cómo with está you. el mundo? How the world is. Hermano, hoy en día, Today, lo que un día fue cimentado bajo los principios cristianos, what once was the principle of our society. nosotros vemos que hoy el mundo está totalmente colapsando. And we see the world that is collapsing. 2 guerras mundiales en los últimos 100 años. During the world. Dividido totalmente hoy, amado hermano, la sociedad entre derecha e izquierda. There is divided between political right and political left. Hermanos, conquistados ahora por las ideologías. And we are being bombarded and conquered Y sin usted haberse dado by cuenta, ideologies. secularizados totalmente. And they all became secular. ¿Qué es lo que hoy le da el molde, lo que moldea a la humanidad? What is that molds our society? Bueno, la psicología, Some say psychology. desde la era del Renacimiento, Some of the revert. por ahí por el año 1000, empezó como por el año 1400, In the 1400s. empezó algo que la humanidad conoce como el Renacimiento. Something that is called the ¿Qué es el rebirth. Renacimiento?
And what is the new birth? El renacimiento es cuando el hombre It is called when the man se pone enfrente de la iglesia puts himself in front of the church y dice, ya no quiero seguir todo lo que ustedes dicen. and says, I don't want to follow what you have to say. Voy a empezar a pensar por mi propia cuenta. And I'm going to start thinking for my own self. Y allá en Europa, And in Europe, en la edad media alta, in the Middle Age, se crea el renacimiento, is where the donde new los birth, países empiezan a pelear con sus ejércitos where these states start por fighting against their independencia people del imperio que en ese entonces todavía tenía un poco de fuerza, el imperio romano. against the imperials to become independent. Y vemos una división entre países. And there is a division between the states. Todavía América no había sido descubierto. America has still not been Todavía founded. en su país, amado hermano, en mi país, In our country, estaba todavía los indios o los indígenas, ¿verdad? indigenous people still live there. Todavía no habían casas, no había nada. There was no homes, there Puro was monte. nothing. It was all hills, Puros ríos. countryside. Cazando andaban todavía en nuestros países. We were just still roaming around there in our Y countryside. Europa, la civilización The civilization in Europe, se empezaba a formar they started to sobre form el pensamiento del hombre. under the Y thoughts dijeron, of man. es tiempo de que pensemos nosotros sin Dios. And they started saying, it's time for us to think without God. Y empiezan entonces, amado hermano, los movimientos humanistas. And then the movement of humanity started to become. Y esos empiezan a traer, amado hermano, la Revolución Francesa. And then the French Revolution Con un started to hombre become. llamado Voltaire, And then between un filósofo a philosopher que dice que hasta hoy en día eso está en la mente de muchos. the name Barth Este says, Voltaire empieza un movimiento en Francia que dice, vamos a quitar todo pensamiento religioso we will start casting out all y vamos religious a thoughts razonar. and let us start with reason Y empiezan a quemar iglesias, and start burning churches, a quemar Biblias, Bibles, empiezan a quemar cristianos. and Christians Otra themselves, vez, como en el tiempo antiguo. like the latter days. ¿Por qué? Porque ellos decían ahora vamos a razonar. El razonamiento. Let us start reasoning. Todo lo que no sea razonable And everything that is not reasonable no tiene sentido. has no sense. Y entonces empieza el movimiento de cuestionar la Biblia. And they start questioning the Bible. Y empieza el hombre a decir, ahí dice que Jesús caminó sobre las aguas. And men start saying, look, the Bible says that Y Jesus walked empieza upon a water. experimentar. And it starts to Y junto con experiment. el movimiento de Francia y su revolución francesa, And with the revolution, empieza el movimiento In France, científico. a scientific Con movement Galileo began. Galilei, con Isaac Newton. Y todos Isaac estos. Newton. Y ellos dicen, And it lo starts que to no say, podemos tocar y ver, what we cannot lo touch que and no see podemos razonar, and we cannot no tiene reason sentido. has no sense. Y empiezan ellos a tratar de caminar sobre el agua. And it started Y to dicen, try to walk upon water. no se puede. It is impossible, Es irracional irrational. que un hombre camine sobre el agua. How can a man walk upon water? Empiezan a ver que la Biblia dice que con 2 panes se alimentaron 5,000 hombres. And you start seeing that 2 breads fed Y 5,000. empieza la mente humana dice, es imposible. And then the mind of the human Eso no se starts saying puede it's ver hoy en impossible. día. You can't see that today. Agarran 2 panes, To grab 2 breads los ponen enfrente de la iglesia and they put them in front of the church. y dicen, denle de comer a 5,000 con estos panes. And they tell them, feed 5,000 with this. Y empiezan a dividir lo racional And they start dividing the reason de lo cristiano. from Y Christianity. empiezan estos movimientos. And these movements begin. Y por ahí, por el 1800, And in the 1800s, seguimos en la historia, sí, aparece we follow Carlos the Darwin. history of Darwin. Y Darwin dice, And Darwin es says, imposible. it is impossible, Siguiendo a Voltaire, el movimiento de la Revolución Francesa, dice, es imposible that is impossible, que a un hombre lo duerman. Y cuando está dormido, that when man sleeps, le abran la costilla, el costado, that his side could be y le open, saquen la costilla. and from it, Eso es irracional, a woman can come porque la out. Biblia dice This que is el unreasonable. Señor hizo dormir al hombre Because the Bible y says that cuando God dormía de su costilla formó a la mujer. made Adam fall asleep and the woman came out. Y dice Carlos, dice, el hombre This man says that no fue man formado por Dios. cannot be formed by God. El hombre desciende de los chimpancés, It says that man descended from, porque no puede Evolution. ser because it is que cannot del be polvo that from the de dust la tierra of the earth
salga un ser humano. can a man be born? Y se crea la famosa teoría de la evolución. And the great theology of evolution has begun. Y sigue el mundo tomando forma. And the Y world usted se da starts taking cuenta form. que como el mundo empieza a cambiar, And the world starts to empieza a change tomar forma. with these forms. Aparece Carlos Marx. And Carlos Y Marx. Carlos Marx empieza a cimentar, hermanos, And now he starts to. que todos, Put no into tiene effect que haber sociedades That there shouldn't de be no nivel alto, societies nivel medio, nivel bajo. of high, middle, and low class. Y nace el comunismo, And the communists. nace el begin. socialismo, And the socialists. nacen los become. movimientos políticos que hoy en día nosotros estamos. And all these Mira, political hermano, movements that begin and are today. hay un dicho que dice There's que a el saying que no conoce la historia that those who do not know history, está condenado a repetirla. they are condemned to repeat it. ¿Por qué es importante esto que lo estoy diciendo? Porque Why is usted this se va a dar important to tell cuenta you this? That you will see que lo que está allá afuera that what is said out there ha sido formado. has been Todo formed. pensamiento que hoy se mueve en las escuelas, And all thoughts that are formed in en las schools, universidades, universities, en las instituciones, in systems, en los libros que le dan a nuestros hijos, in the books that are given to our en kids, el college, in all college, en todos lados, everywhere, está formado desde donde yo le estoy diciendo, it has been formed by what I am telling you today. desde el pensamiento racional From the thought of del reason hombre que se separa de Dios. of the man that separates from God. Por eso un alemán There was a German, muy conocido en la filosofía, very known Friedrich in Nietzsche. philosophy. Friedrich Nietzsche, que en 1989 escribe una obra y In dice, 1989, he says, Dios ha muerto, he wrote the famous saying, God is hemos dead. matado a Dios. We have killed God. Y toda la educación And all education se divide has been divided entre una democracia between y democracy una teocracia. and Y usted theocracy. dice, estamos en un país democrático, dice usted. And you may say we're in a city of Y no sabe ni qué democracy. significa un país democrático. And we don't know what it means to be democracy. Usted dice, democrático porque votamos por los gobiernos. No, We say we are democracy un because we país vote for because of democrático government. es un país totalmente separado de todo lo que tenga But que to ver con be a Dios. Democrat is to be separate from that what is God. Por eso hubo esa división. That's Por eso why there usted was se a da great cuenta que division. hoy en las escuelas, Today in our schools, cero Dios. it's zero En God. las universidades, cero Dios. University, zero En God. las televisoras, cero Dios. In all television, zero En God. todos lados quieren sacar a Dios. Everywhere, no God. ¿Por qué? Why? Porque hubo esa división. Dios se murió. Hemos matado a Dios. Because we have killed God. We Ahora have mira, divided hermanos, us sin from God. darnos cuenta, Now let us come to reason. estamos viviendo en un mundo We're living in a world que queramos o no, that, believe it or not, nos ha golpeado. has bomb raided us. Y queramos o no, And believe it or not, también ha formado parte de nuestro pensamiento. has formed our way of thinking. Por eso hay muchos aquí This is why there are as many of us que prefieren vivir ciertas ideologías that prefer to live certain ideologies que mandamientos cristianos. than the word ordained of God. Bueno, ¿cómo Now, le llama la Biblia a esto? Ya vimos un poquito de esto, porque yo, mire, now let no us lo see quiero what the- aburrir aquí. Usted va a decir, no, What the hombre. word of God says. O va a decir los que acaban de salir de la escuela, nah, si me salí de la escuela porque, y ahora el hermano Or to me those quiere who dar have más graduated. de lo mismo. I come to learn more of what I No, already hermano, came ¿por out qué from. le quiero? ¿Por qué le estoy hablando esto? Porque es importante. Why is it I'm telling you what I'm telling you Para que today? conozcamos Because it's important for us to know lo que la Biblia le llama what the Bible says. Babilonia. Babylon. ¿Sabe cómo le llama la Biblia todo el movimiento You know how the Bible describes this que whole movement gobierna a la humanidad? that governs the world? Babilonia. Babylonian. No un país, Not a state, no una ciudad, not a city. todo el movimiento All the movement. espiritual y Spiritual religioso. and religious. Babilonia. Vamos a Apocalipsis y ya, mire, ya voy a ir centrando ahí. Look at the book of Revelation. Vamos a Apocalipsis y vamos a leer en Apocalipsis capítulo 17. Chapter 17. Y en Apocalipsis 17, In Revelation chapter el 17, título en el versículo 1, verse 1. usted lee destrucción de la Babilonia religiosa. You hear the destruction of the great Babylon. Oiga, y vamos a leer desde el verso 3. Look at verse 3. Dice, y me llevó He carried me en el espíritu in the spirit al desierto to the wilderness, y vi a una mujer and I saw a woman sentada sobre una bestia seated upon a scarlet escarlata
scarlet beast, llena de nombres de blasfemia, full of name of blasphemy, que tenía 7 cabezas having 7 heads y 10 cuernos. and 10 horns. Y la mujer estaba vestida de púrpura And the woman was arrayed in y purple escarlata and scarlet y adornada de oro and decked with gold y de piedras preciosas and precious stones y de perlas. and pearls. Y tenía en la mano un cáliz de oro And he had a golden cup in her hand, lleno de la abominación full of abominations y de la inmundicia de sus fornicadores. and filthiness of fornication. Y en su frente And upon her forehead un nombre escrito, was the name, un misterio: a mystery, Babilonia la Grande, Babylon the Great, la madre de las rameras the mother of harlots y de las abominaciones and abominations de la tierra. of the earth. Y en el capítulo 18, In chapter 18, usted empieza a ver, you start to see, leámoslo si quiere, let us read it. para que vea ahí. Vamos a leer en el 18:2. Verse 2. Y dice: y clamó con voz potente, He cried with a mighty strong voice, diciendo: saying, ha caído, Babylon, ha caído the great has la gran fallen, Babilonia, has fallen, y se ha hecho habitación de demonios and it had become a habitation y of devils, guardia de todo espíritu inmundo of foul spirits, y albergue de toda ave inmunda and every unclean y spirit, aborrecible. and hateful bird. Oiga, hermano, porque todas las naciones For all nations han bebido del vino del furor de su fornicación, have drunk of the wine of the wrath, y los reyes de la tierra and the kings of the han earth fornicado con ella, have committed y los fornication with her, mercaderes de la tierra and the merchant of the se han, earth se han enriquecido have rich de la through potencia de sus deleites. the abundance of her delicacies. ¿Qué dice la Biblia? What does the Bible say? Que a todo este movimiento Amongst all this movement, Dios le llama Babilonia God calls religiosa. it Babylon. Pero mire lo que dice abajo, el verso 4. Look verse 4. Y oí And I heard otra voz del cielo another voice from heaven que decía: saying, salid de ella, come out of her. pueblo mío. My Oiga, people. primero vemos a Jesús First you see Jesus orando: praying, guárdalos guard them del mundo, of the o world, sea, de Babilonia. of Babylon. Y después vemos el 4, Then in verse 4 you una hear orden. a commandment. El mismo Jesús The same Jesus hablando nuevamente a Juan now speaking to y John le dice, and tells him, leámoslo otra vez. listen, Y oí otra voz del cielo: and I heard another que voice decía, from heaven saying, salid de ella, pueblo mío, come out of her, my people, para que no seáis partícipes that ye be not de sus partakers pecados, of her sins, ni recibiréis parte de and that sus ye plagas. receive not of her plagues. Dios va a juzgar al sistema del mundo God will judge the system of the world y a todo aquel que se encuentre en él, and everyone that is amongst them, porque el sistema del mundo because the system of the world hace que las naciones se corrompan, makes the nation corrupt, hace que las familias se pierdan, families to be hace lost, que nuestros hijos, hermanos, se destruyan. and our kids to become destroyed. Dios tiene un juicio preparado para el sistema del God mundo, has a judgment for that system of the world, pero Él le está advirtiendo a su pueblo, but He is warning us, a His people, aquellos que les había dicho en Juan: to those that He told of John, les he dado mi palabra, I've given them my word. y le está diciendo a su pueblo: He's telling His people, salgan de Babilonia, come out of the great Babylon. no toquen nada de Do Babilonia, not touch anything of her. huyan de Babilonia. Flee from her. ¿Saben por qué? Why? Porque Dios va a juzgar Because God will judge a ese sistema del mundo. that system of the world. ¿Por qué? Why? Porque ese sistema ahora Because that system today enseña: teaches no existe hombre ni mujer. there is no independent man. Si quieres ser perro, eres perro. If you want to be a dog, you could be a dog. Una familia puede ser 3 papás, A family could be composed of three fathers, 2 papás, 2 fathers, 2 mamás, 2 mothers, corrompiendo totalmente. that are very corrupted. Puedes matar a un accidente. You can be killed in an accident. Oiga, puedes matar a un accidente, porque accidente se le llama hoy a la criatura, You can kill by accident the creature, the being that is inside, aunque tenga 6 meses de embarazo, be it 6 months of pregnancy. porque hoy no es una vida humana, Because today there is no human in it. hoy es un accidente. It is an accident. Y nuestro estado And in our state, firmó ya una ley, ¿verdad? En las votaciones pasadas, creo que fue que salió que hasta el Assigned. tercer mes, ¿va? Si no estoy mal. a decree Porque el sistema del upon mundo the law
está manipulando And our system of the world is a las manipulating sociedades. our societies. Y la mayoría de iglesias hoy en día And the majority of the churches today, ponen el otro mes they put on the other month la banderita arcoíris. the great flag of the rainbow. Donde hoy Now that today, los arcoíris the rainbows, ya pueden tener privilegios en las iglesias. people of that ideology to have privileges in the Pastores churches, arcoíris, pastors with the rainbows, ministras, mujeres arcoíris. ministers with the rainbow. Y no solo eso, eso es depravación moral. And that's just some of it. Y la depravación, hermano, ¿cómo está la maldad? And the depravity of humanity in evilness. Hoy Today, asesinan en vivo. they murder alive. Las personas están transmitiendo en vivo por sus cuentas, por sus redes sociales. You can see through our social media Llega alguien que le pagaron $20, that someone that has been paid for like $20 le mete 3 balazos can shoot someone y lo deja tirado muerto. and leaves them there for dead. Se mata hoy, hermano, ya no se mata por dinero, hoy se mata por placer. Today, people are being killed by pleasure. Los países matándose uno contra otro. Countries killing each other, one another. Pueblos People haciéndose pedazos de otros con otros. destroying each other. Mire, hermano, para no ir One tan lejos, with solo another. en Guatemala, que es un pueblo tercermundista, And only in this third world country of Guatemala, en un solo departamento, and once only department, existen 2 pueblos there is 2 types of people donde usted no puede pasar del otro pueblo para el otro pueblo. where you cannot be. Que lo From único one que side los to the other separa side. es una calle. The only thing that separates them is the Y street. esos pueblos están constantemente en las noticias. And these people are Porque si de constantly in este the pueblo news se pasan para el otro pueblo, because any one of these pass to the hermano, other los van a side. machetear. They cut themselves with machetes. Eso es en San Marcos. This is in Los the que son city de of San Marcos. Occidente no me dejan mentir. ¿Cómo se llaman esos pueblos? Pues es ahí en San Marcos. Entonces, mira, amado hermano, Dios va a juzgar ese mundo. God will judge the world. Ok, hermano, pero ¿y esto qué? Bueno, vamos a ir, Daniel, Look at the book of Daniel. porque ahorita vamos entrando a lo bueno, al mensaje. Daniel, en el capítulo 1, Chapter 1. nosotros vamos a ver ese nombre otra vez, Babilonia. We will see the name Babylon. ¿Ya está conmigo en Daniel, capítulo 1? Chapter 1. Verso Daniel, 1, dice: verse 1. en el año tercero In the third year, del reinado de Joacim, in the reign of Jehoshaphat, rey de Judá, king of Judah, vino Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, rey de Babilonia, king of Babylon, a Jerusalén unto Jerusalem, y la sitió. and besieged Hermano, it. hubo una nación, esto se lo digo en 2 minutos, hubo una nación There was a nation que realmente se llamaba Babilonia. that there was a Este fue un nation called imperio. Babylon, an imperium, Uno de los primeros imperios de la humanidad. one of the first imperiums of the humanity Un imperio que, hermano, que conquistó that conquered a base de guerra, through de warfare, muerte, through death, asesinaba al que se le ponía enfrente in all kinds y of se hizo murdering, muy grande este imperio. and became great. Este imperio nació aproximadamente hace unos para ponerlo de hoy, unos 4,600 años. That was born 4,000 years ago. Ahí existió este pueblo llamado Babilonia. That's where this people became from, Babylon. Se llamaba la cuna de la idolatría mundial. It was the epicenter of the ¿Cómo era idolatry. este imperio? How was this imperium? Este imperio era como, para ponérselo más fácil, como es Estados Unidos hoy en día. It is like the United States today. Dominaba todo. It governed everything. Hermano, lo que se hacía en Babilonia, And what became in se hacía Babylon en todos lados. was also done everywhere else in the world. Este pueblo These people no respetó ni al pueblo de Dios. did not even respect the people of Por God. eso leemos aquí en este versículo That's why we read in this verse que llegaron a Jerusalén. that they reached Llegaron Jerusalem. al pueblo de Dios. It reached the people of God. Babilonia Babylon sacrificaba hijos, niños, sacrificed kids, little kids, a su dios Marduk. to their God Se los Marduk. ponía a su dios Marduk And then this God en sus Marduk, manos a niños recién nacidos cuando eran los sacrificios they'll put them right in the altar y los metía al fuego. and they will burn them. Quemaban niños vivos. And they will burn them Le sacaban alive. el corazón a las criaturas, a las mujeres vírgenes. They will take out the hearts of the virgins. Tenían una diosa que se llamaba Ishtar. And there was a God named A esa Ishtar. diosa Ishtar, hermano, les rendían
prostitución santa. They will give her honor of ¿Qué es worship eso? to Mira, hermano, prostitution. eso es como la mujer que acaba de salir en Facebook o en las redes sociales, Of this woman that just came out in the, que rompió the el news, récord. that broke the record. Su récord de ella era Of the record was poder tener relaciones to have the ability to have con más de 100 hombres en un solo día. sexual relationship with 100 men in one day. Y rompió el récord. And she broke the record. Y ahora es figura mundial. And she is a figure all over No the la world. condenan, They don't condemn her. no la juzgan, They don't judge her. la respetan They respect her porque tiene el récord. because she has a record. Es influencia. That is an influence. Así era ese tiempo Babilonia. That's how Babylon tenía was. moral. They had no morality. Y este pueblo, And these people, porque era poderoso ese imperio, because they were great, llegan a Israel, they came upon Jerusalem. llegan a Jerusalén. ¿Y qué pasa? Leamos el 2. And look verse 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, And the Lord rey de gave Judá, y Joachim parte de los utensilios de la casa de Dios, and part of the vessels of the y house los of trajo a God, la tierra de Sinar, and carried them to the a la land of casa de su Shinar, Dios, to the house of his y God, colocó los utensilios and brought all the en la utensils, casa del tesoro de su Dios. the treasure Oiga, of, hermano, of the house saquearon of his el God. templo de Dios y se llevaron todo lo del templo de Dios y se lo llevaron a su Dios. They took all the vessels of the church of Pero God sigamos leyendo el 3. and they took it to their God. Verse Y 3. dijo el rey, o sea, The king spake. Nabucodonosor, esto es importante, hermano, mire. Nebuchadnezzar said, Y dijo el rey a Aspenas, Aspenaz, jefe de sus eunucos, the master of his eunuchs, que trajese de los príncipes, that he should bring a certain, mire, que trajese de los hijos de Israel, perdón, that he should bring del linaje real, of the children of Israel, de los príncipes, of the king's seed, muchachos, and of the en princes, quienes no hubiese tacha alguna. children in whom was no Dejémoslo blemish. ahí. ¿Qué empezamos a ver, amado hermano? Look what we start to Que see. Babilonia quería lo mejor. Babylon, one of the best. Babilonia no iba por lo que ya no servía. He didn't want that which was Babilonia, outcast, hermano, cuando despised. saqueaba una ciudad, no When they iba por los conquer a city, viejitos, They didn't go for the old. no iba por las cosas usadas. That was used and wasted. Babilonia iba por lo mejor. He wanted the best. Y cuando Babilonia llega a Israel, And when Babylon reaches Israel, hermano, asesina ahí mucha gente, he starts killing all kinds of people. pero llevaban una orden. But they have Y one la orden command. de Babilonia era And the command that they had was, agarrar a los jóvenes, grab the youth. agarrar a los príncipes de Israel. Grab the principes, Hermano the princes amado. of Israel. El sistema de este mundo And the system of this quiere a world nuestros príncipes. comes upon El the sistema de prince este mundo in princesses. viene por tus hijos, Because the system of this viene world por comes for mis our children, hijos, my viene children. por lo mejor de nuestro pueblo. And it comes for the best Porque of our people. así como en ese tiempo How it was during that time, Nabucodonosor during the le Nebuchadnezzar, dice a su ejército, tells his people, agarren a los príncipes de Israel. grab all the princes. Hoy en día Now el today, mundo dice, the world is saying, agarren a los príncipes de las iglesias, grab the princesses agarren y tomen a of los the churches. príncipes cristianos. of all the princes of the church. Y nosotros hoy en día And us today, vemos we see que hay una ataque, hay una seducción there is a deep seduction sobre nuestros príncipes, over our princes, sobre nuestros jóvenes. over our youth. Babilonia viene por ellos. Babylon is coming for them. Babilonia los quiere. Babylon asks for El them. mundo quiere a tus hijos. The world wants them. Los anhela. He's ¿Sabes asking por qué? Porque ellos son los príncipes del pueblo de Dios. because they are the princesses of the Tu people hijo of God. que está ahí a tu lado, Your child that is next to you, ellos son los príncipes del pueblo de Dios. they are the princesses of the people of God. Hermano, Brethren, no sé si te has dado cuenta. I don't know if you have noticed, ¿Será que ya los tiene Babilonia? does Babylon already have us? ¿Cómo es la vida de tus príncipes? How is the life of your princes? Miren, sigamos leyendo ahí. Look, let us continue to read. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, Children with no blemish, de buen parecer, well favored, enseñados en toda sabiduría, skillful in all wisdom, sabios en ciencia cunning in y knowledge, de buen entendimiento, understanding in e science, idóneos and such as para estar en el ability palacio del rey, to stand in the king's y palace, que les enseñases las letras and they might teach y la lengua de los caldeos. the learning the tongue of the Chaldeans. Y les señaló el rey And the king appointed them ración a daily para provision cada día of king's de la meat, provisión de la comida del rey. of the meat of the king. Mire, vamos hasta el 6.
Look verse 6. Y entre estos estaban Now among these were Daniel, Daniel, Ananías, Hananiah, Misael, Mishael, Azarías Azariah, y los hijos de Judá. and all the children of Judah. Según la historia, Unto them, to the estos story, jóvenes tenían 17 años, hermano. these children De had 17 years 15 old. a 17 años. From 15 to 17 years old. Y usted se da cuenta And you will see que Babilonia that Babylon no los quería matar. didn't want to kill Babilonia them. no mató a los jóvenes. He didn't kill the youth. Babilonia los quería usar. He wanted to use them. Babilonia quería lo mejor de ellos. Babylon wanted the best of them. A tal grado que To the degree en el 7, that verse 7, a estos el jefe de los eunucos unto the prince of the eunuchs puso nombres. gave names. Puso a Daniel, Unto Daniel, Belsasar, Belshazzar, a Ananías, Sadrach, a Hananiah, Misael, Shadrach, Mesac Mishael, y a Azarías, Abel negó. and Azariah, Abednego. Dese cuenta que les cambiaron el nombre. Mira, Look, they hermano, changed their names. cuando uno viene a este país, When you come to this country, se cambia el nombre, ¿verdad? your name has changed. Yo no sé, pero hay muchos que ya no se llaman ya como se llamaban en su país, ¿verdad? Some of us are not called Sino like que, we were in our countryside. yo allá conocía yo a uno que se llamaba, ay, no voy a decir el nombre, se lo voy a cambiar, lo que lo voy a quemar al muchacho. Allá se llamaba Juan. There was a person No, named, cuando yo vine aquí se llamaba Michael. his name here now, his name is Michael. Se cambian el nombre, pero Names aquí, are changed. bueno, es por trabajo. Here our names are changed because of work. Pero aquí, Babilonia But here during Babylon, tenía una costumbre. there was a Y custom. la costumbre que Babilonia tenía, And the custom that que era Babylon que a los had, jóvenes que agarraba, that the youth that they grabbed, les cambiaba el nombre. they would change their name. ¿Sabe por qué les cambiaba los nombres? You know why the names were changed? Porque antes los nombres Because before the names, reflejaban lo que tú eras. they reflect who you No were. es como ahora, It's not like today. que nace un niño y dice, ¿qué nombre le ponemos? That when a child is born, they say, Ah, what name should we pongámosle give como him? el jugador de moda. Let's give him like the famous sports player. Pongámosle Messi. Let's put him Messi. Y hay un montón que se There are llaman Chiquit, Mahak, Messi, Ronaldo. And there's a lot of kids that are named after that player. O en chino, ¿verdad? Se llaman Ishina Ronaldo. ¿Por qué? Porque hoy en día Because now today, la moda es ponerle el nombre del personaje de fama. that the fashion is to put the one that is famous today. No, nosotros vamos a Perú, When we go to Peru, a las Amazonas, to the Amazons, y cuando vamos a predicar allá, and we will go to preach, nos dijeron lo siguiente: they told us this. no se vayan a sorprender Do not be surprised si el otro año cuando vengan that the next year when you guys come, escuchan a algunos niños that you will hear the names of certain que les están children, diciendo, James, ven, that they call them by the name James Rudy, or ven. Rudy. Y nosotros dijimos, ¿por qué? And we said, why? Y nos dijeron, porque aquí tienen la costumbre Because here we have the custom, de que cuando viene un visitante when a visitor comes y les cae bien, and they like them, le ponen el nombre de ese visitante. they give them the name of that visitor. Así que a mi esposa, To my wife, muchos Rudys por allá. it's a lot of Rudy's. Sí, Yes. pero estos hermanos les cambiaban el nombre But these were changed their porque el names nombre reflejaba una identidad. because the name reflected Cuando identity. nacía un hijo, When a child was le born, ponían lo que representaba ese hijo para they gave ellos. him the name that represented to them. Por eso miren cómo eran Daniel. Look what Daniel, Daniel el was. nombre de Daniel significa Dios es mi juez. That God is my Pero judge. mire cómo le puso Babilonia. Look what Babylon gave him. Le pusieron Belsasar. Belshazzar. Y Belsasar significa And this name signifies protegido por Beel, el dios Marduk. protected by Mire cómo le cambiaron su identidad Look al at his otro. name. Ananías. ¿Sabe qué Look at qué Ananias. significaba su nombre de Ananías? Sus papás, sus Look at his padres. name. His parents gave him this Ananías name. le habían puesto His name, man. Jehová es misericordioso. Jehovah is merciful. Porque ellos veían a Jehová en su hijo. They see Jehovah in their Pero son. mire cómo le puso Babilonia. Look, Babylon gave him this Sadrach. name. Sadrach. ¿Y sabe qué quiere decir Sadrach? You know what this name means? Un mandato de Acú, Dios de la luna. To the God of the moon. A Misael, To que sus padres le habían puesto, Mishael. ¿quién como mi Dios? who, like Porque my era un God, milagro tal vez Misael was the de significance of his Dios, name. ¿verdad? ¿Y sabe cómo le puso Babilonia? Mesac. ¿Y sabe qué They quiere gave decir him the Mesac? ¿Quién como Acú? Imitando el nombre que le habían puesto. Acú era el dios
de ellos un Dios pervertido. The perverted God was the name that was given to him. Azarías, sus padres le habían puesto Yahvé es mi ayudador. Azariah was given, Y Babilonia le puso Yahweh was my helper. Abed, que And quiere Abednego decir was given, siervo del Dios the servant of Abed. Bethel. Hermano, el propósito de Babilonia The purpose of al Babylon, cambiarle el nombre a estos jóvenes to change their names, era cambiar su identidad, it was to change their era identity, someterlos a su cultura, to submit upon their era culture, hermano, que se les infiltrara en ellos la perversión, that all perversion be la filtrated in them, idolatría, idolatry, la maldad. evilness. Porque ¿sabes qué quiere hacer el mundo? Look what the world's trying El to do. mundo o Babilonia Or Babylon quiere sacarle a tus hijos wants to take out from your la children enseñanza que tú les has dado. the teaching that you have given Porque them. estos jóvenes Because these children, llevaban la enseñanza de sus padres. they have the teaching of their Eran fathers. príncipes del pueblo de Dios. They were princes of the people of Y God. Babilonia And Babylon les cambia su identidad. changes Y their le dice, name. tú eres un regalo de Dios para tus padres. Ahora You're ya the no eres gift un of regalo de God. Dios para tus But padres. Babylon said, you're not a gift Ahora ¿sabes qué vas a hacer? of God to your Ahora parents. vas a ser un pervertido. You will be a perverted one, Hoy vas a ser un desgraciado. a disgraced one. Hoy vas a ser un perdedor. You have a loser. Y el sistema del mundo And during the system of the world empieza a destruir. starts to Quiere destroy destruir, cambiándoles, hermano, su identidad their identity a nuestros hijos, to our a children, lo mejor que tiene la iglesia. to the best that the Hay un church has. dicho real, amado hermano, There is a saying that que is dice true, que el futuro de mañana that the future of son tomorrow nuestros hijos. are our children. El futuro de la iglesia The future of the church son nuestros príncipes. are our Es princes. esa jovencita que está ahí. Our youth that is Es ese here. jovencito que está ahí. Our young man that is Ese here. es el futuro del cristianismo. That Es is the future Catherine of que se Christianity. graduó. Es Kevin que se graduó. It Ellos is son el Catherine, Kevin, futuro those who del graduated. pueblo de Dios. They are the Ellos future of the son, people of hermano, los príncipes del pueblo de Dios. Those are the principles of the people of God. Ellos son el futuro de la nación, de los pueblos, The people, the nations, they are our de la future. humanidad. To our humanity. Por eso This is why. es que Babilonia está en contra de ellos. This is why Babylon is against them. Los quiere, hermano. He's a siren for them. Mire, ya voy a ir aterrizando. Mire, hermano, para que ellos pudieran soportar For them to deal with them. cómo Babilonia iba en contra de ellos. How Babylon was coming against Vamos a them. ver rápido 4 características que ellos tuvieron. Let's see 4 characteristics that they had. Mire, la número 1. The first one. Y esto, iglesia, si quiere apunte esto porque esto es lo más importante del mensaje. Número 1. The first thing. Se guardaban para Dios. They will guard themselves Por eso vemos for God. nosotros que dice muchachos en quien no hubiese tacha alguna. That's why it said there was young men Número that had 1. no blemish. Jóvenes, Young men. dígale ahí a su hijo, al joven que esté a la parte tuya, dile, ahí te hablan. They're Dígale, speaking to número you. 1, The first thing, si quieres if you want sobrevivir en Babilonia, to survive in Babylon, guárdate para Dios. guard yourself for God. Que no hubiera mancha en ellos. There was no blemish in them. Jóvenes, Young men. yo sé que lo primero que les dicen cuando ya empiezan a los grados más altos es, jalale. They said, try it out. A mí me dijeron, They told me once cuando yo entré al grado en el 7º, cuando yo entré al grado 7, when I was at 7th grade. fue donde me ofrecieron el cigarro. That's where they gave me the cigarette. Y ahí afuera del colegio And outside of the university, había un grupo there was a group. y el grupo se ponía a fumar antes de entrar a clase. And there was a group that would smoke Y yo before pasaba class. por ahí And I would pass y through me there. decían, And they would tell Rudy, me, Rudy, come. jalale. Tell Y yo me to decía, no, try it out. porque me ahogo. I would say, no. Y le I decían, will le ponemos drown. un poquito de pasta para que salga a menta. And they will alter it so it could be beneficial. Jóvenes, Young men. yo sé que tal vez muchos de aquí I know many of us are here today. ya les ofrecieron They have been offered this, probar una droga, to try this, probar el alcohol, to try alcohol. porque ese es el sistema de Babilonia. Because that's the system of Babilonia Babylon. se deleita Babylon en delights los itself. vicios. Pero ¿sabe
cómo Daniel y sus amigos pudieron vencer a Babilonia, You know how Daniel and his friends were able to survive Babylon? guardándose de los placeres de Babilonia. Guarding themselves against the pleasures against Babylon. A mis 40 años, In my 40 years, no sé qué sabor tiene una cerveza. I don't know what the alcohol tastes like. A mis 40 años, In my 40 years, no sé qué sabor tiene un cigarro. I don't know what cigarette tastes like. Conozco casi toda la clase de drogas, I know most las of he all the tenido en mi drugs, mano, las he all tenido. drugs. I had them in front of me or in my hands. pero no sé qué se siente jalarle a una droga, a algo. And I don't know what it is to try those drugs. Me crecí en medio de Babilonia But I grew up in middle of Babylon. y los que están aquí me conocen. And some of you guys know Me crecí en los bares, what it is to be in the bars. pero la primer mujer But the first woman en mi vida in my life fue mi esposa. has been my wife. Sí. Guárdate para Dios. Guard yourself for God. ¿Cómo le vamos a hacer frente a Babilonia? How will you face Babylon? Guardando By lo que guarding nos yourself enseñaron en and la guarding what casa de Dios. has been taught Amado in hermano, the house of the Lord. ¿Quién había capacitado Who a los had príncipes de Israel? Had Sus capacitated padres. Mire la capacidad que the tenían children ellos. and princes of Leámoslo ahí en el Israel. 4. They had became by Muchachos their en quienes parents. no hubiese tacha alguna. Children who there was no blemish. Número 1, ¿quién le tiene que decir a sus hijos que se guarden? Who has to tell Usted. For their children to guard us of us. Hermano, enséñele a sus hijos We have to tell our que children la castidad o la virginidad no es that una our virginity, vergüenza, it es is una not something to be virtud, ashamed, but a virtue. es un mandato de Dios. It is an ordainment of Porque God. Babilonia, Because Babylon, allá en el mundo, in the world, lo primero que hacen hoy the first thing that does, es que en el grado 7, si no estoy mal, that in the 7th grade, les empiezan a dar preservativos. they start giving them preservatives. Y les dicen, es normal, This is normal. conoce tu cuerpo, Know your body. es normal. That is normal. Y muchos, sin darse cuenta, Many, without knowing, que se dicen cristianos, that think that they're Christians ya aceptaron que eso es normal. have accepted that this is ¿Por normal. qué? Why? Por eso le di toda la introducción de la historia. Because I give you all this introduction Cómo ahora está of our history, dominado how the whole y world is being construido dominated el sistema del mundo and structured by the system of the world, por las mentes by minds de los hombres. of men. Padres que estamos aquí, Parents that are here, ya les dijiste a tus hijos, aunque sean hombres, have you que told se your guarden children hasta el matrimonio. to guard themselves? Ya les enseñaste All the que eso way es un for matrimony. privilegio, Have you told them that this is a privilege, que eso es una virtud. that it's a virtue? Se guarden, dice ahí. Guard themselves, Muchachos en quienes no hubiese tacha, in whose was no blemish, de buen parecer. of great favor, Dele de comer a sus hijos, hermano. De buen parecer, mire. of great favor. Enseñados en toda sabiduría, They're skilled in all wisdom sabios en ciencia and y de cunning in buen knowledge entendimiento. and of great understanding. ¿Cómo ellos habían aprendido todo esto solos? No. How they learn ¿Quiénes all son this? los responsables de How they formar obtain jóvenes this? sabios, entendidos, con conocimiento, Wisdom and understanding enseñados en toda ciencia? and all Nosotros. knowledge. Mira, It is hermano, because of us. La iglesia cristiana The church of cometió un Christ error. have committed an El error. error que la iglesia cristiana había cometido And the church of Christ, es que creía que el has estudio committed era error. malo. they used to say that the study was Decían evil. que estudiar perdía al cristiano. We used to say that to study, we lose No Christianity. mandaron, mire hermano, las generaciones de cristianos pasadas Many generations before no mandaron a sus hijos a las universidades. didn't cast their children to the Muchos ni universities. siquiera terminaron la secundaria. Many of them didn't even finish the secondary. ¿Por qué? You know why? Porque creían que el estudio era malo. Because they think that studying was evil. Estos jóvenes eran capacitados en todo. They were capacitated in everything. Padres, Parents, capacitemos a nuestros hijos. let us equip our children. No hagamos hijos ignorantes. Let us not bear Que nuestros hijos sepan Ignorant children. siquiera cuál es la capital de Australia. May they know the capital of Australia.
Que sepan que aunque sea que existen 5 continentes. They may know that there are 5 continents. Estos jóvenes tenían sabiduría, no, mire, tenían una sabiduría en todo. They had a wisdom upon everything. Hoy en día, hermano, Babilonia sabe cómo quieren nuestros jóvenes. You know how Babylon wants our children? Adictos al PlayStation. Addicted to the PlayStation. Adictos a los juegos. Addicted to the games. Adictos al teléfono. Addicted to the phone. Adictos a la televisión. To the televisions. Nuestros jóvenes ya no pueden ni hablar. Our children cannot even No speak. pueden ni socializar. They cannot even socialize. Nuestros jóvenes, hermano, hoy para decir buenos días le mandan un mensaje al papá. To say good morning, to say a text to their parents. Nuestros príncipes, amado hermano, Babilonia princes. los está destruyendo. Babylon is destroying us. Es increíble que hoy en día usted pone a 2 jóvenes enfrente y no se pueden ni saludar. You put 2 young men in front of them, they can't even. Metidos Greet en each una, other. hermano, enfrascados en una soledad terrible. They're all isolated. Creando robots. They're being created as Creando robots. jóvenes que lo único que van a hacer es irse a meter a una fábrica 40 años de su vida. That the only place they will be at is in a, No es malo in a porque yo lo factory hago, 40 years. pero hermano, de eso es lo que los tenemos que sacar. This is the place where we need to cast our children out of. Eso está haciendo Babilonia con nuestros jóvenes, This is what is being built upon our children. robándoles la That's a Babylon. sabiduría. Robbing them of their wisdom. Mira, hermano, yo sé que el que le gusta el trabajo duro, bueno, está bien. I know that those that like the hard labor, Pero estos jóvenes tenían todo conocimiento en toda ciencia. they have wisdom and A mí me all. gustaría ver nuestros knowledge. jóvenes desarrollando trabajos intelectuales To grandes. see our young men A mí me gustaría que nuestros jóvenes les Have a den el profession premio al great descubrimiento intellect. científico del año. that they may be the A mí me recognized as gustaría the que nuestros great jóvenes fueran scientific. los que llevaron, hermano, y crearon la tecnología de la NASA para poder ir Men y ir a that otra created galaxia. all kinds of A mí me gustaría technology. que nuestros jóvenes fueran los que descubrieran la cura para el cáncer. To those that even discovered the cure for cancer. Pero a nuestros jóvenes se les está inyectando, amado hermano, no. Nah. But they're being taught, don't do Quédate it. ahí, quédate allá. Stay there. Be quiet. Porque Babilonia quiere eso. Because Babylon wants that. Quiere acabar con la sabiduría de Dios. Wants to destroy the wisdom of God. Bueno, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. I don't know if you're in the same page with me. Pero mira, amado hermano, Babilonia sabe por qué está haciendo esto con la juventud. You know what Babylon is doing this with our youth? Porque Babilonia Because les está Babylon diciendo, no existe un Dios. is teaching our children that there is no La God. sabiduría está en el mundo. That the wisdom is Los in the world. cristianos no son inteligentes. Christians are not Los intelligent. cristianos son tontos. El Christians are cristianismo ignorant. es irracional. Irrational. ¿Y sabe qué está haciendo el cristianismo? You know what it's doing to Christianity? Aceptándolo. Encerrándose is diciendo, accepting sí, It is dejémosle true. todo a Babilonia. Dejémosle todo Yeah. a Babilonia. No, Let us leave it hermano, all to mire, Babylon. yo dije No. aquí un día que a And mí I me said once. encantaría Now, I would love to see que nuestros jóvenes fueran apologistas, that they were apologetics. capaces de pararse enfrente de cualquiera That they may be in front of y anybody. decirle, And to tell them existe un Dios. that our God is real. ¿Cómo quieres que que te lo demuestre? How you want me to show it to you? Mira, si vemos al cuerpo del hombre, Look at the desde body. su primer átomo, desde su primer célula, se puede ver en cada From the first desarrollo, cell. desde que está en el vientre de la The madre, form. como en el ADN hay un The código composure. que va The transmitiendo code. cada desarrollo genético en él, transmit. y que sean capaces, hermano, de shows no and rajársele demonstrates. a nadie, de ponerse enfrente del que How there is sea a God, y and even put it in demostrar front of que la anybody. sabiduría viene de Dios. That the wisdom belongs to God. Que escriban libros. May they write books. Que nuestros jóvenes, amados hermanos, que sean los próximos, que tengan los bestsellers, que influencien. May they be the ones that influence. Eso es lo que, mire hermano, uno de mis anhelos, porque estos jóvenes, eso les dio la victoria. ¿Sabe por qué les dio la young victoria? men receive victory ¿Sabe qué les because dio of la these victoria things. sobre Babilonia? Because Les dio Babylon, la victoria sobre Babilonia, que dice la escritura que no encontraron ningún sabio, ningún idólatra. Y es que Babilonia In tenía Babylon la gente más inteligente de ese tiempo. that they couldn't find no one Babilonia greater tenía los than the mejores ones that came from matemáticos de ese Israel. tiempo. Babilonia tenía el desarrollo, hermano, Babylon had the great ability of- de los astros, astrología.
El desarrollo astrológico más avanzado de ese Astrology. tiempo. They ¿Sabe were quién very le puso los advanced nombres people, a but they los were meses? not compared with Babilonia. Israel. ¿De dónde vienen los conceptos matemáticos que hoy manejamos? De Babilonia. The system mathematics ¿De we dónde come from viene mucho Babylon. del alfabeto que nosotros manejamos? De Most of the Babilonia. alphabetic- Babilonia era un pueblo muy inteligente, muy Very sabio. rich in language. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que no encontró el rey en todo su reino gente king más of- sabia, más Of inteligente Nebuchadnezzar did not find the wisdom and of understanding que los knowledge príncipes de Israel. like the princes of Israel. Estos príncipes que habían These sido princes. cautivados para usarlos, terminaron conquistando Babilonia. Terminaron They were como used gobernadores de Babilonia. conquering Terminaron como Babylon. los que, hermano, mire, sobre estos 4 pusieron a todo Babilonia. All Babylon was cast upon these 4 men, Y ellos influenciaron tanto and they influenced so strong que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, terminó diciendo: no hay Dios como Jehová, that el Dios de Nabucodonosor was so Israel. influenced that he Que el said rey there is no Darío, God hermano, like the terminó God of the diciendo: God of de Israel. hoy en adelante que se adore solo al Dios de Israel. that the name Porque cuando of vinieron God los be problemas praised. serios, nadie, ningún sabio pudo más que los There was no wisdom príncipes de Israel, that can do what the princes of Israel were able to do. que venían capacitados. They lived well equipped. Mire, voy terminando. Hubo una orden. There was a command En el capítulo 6 hubo una orden. in chapter 6 Y la orden era que todo aquel que se encontrara adorando a otro Dios that anyone that was found worshiping tenían another que God, echarlo al foso de los leones. they would be cast in the pit of lions. Pero como estos jóvenes habían sido enseñados por sus padres But they were taught by their en parents su fe, and their faith. conocían su fe. They knew their faith. Mira, hermano, una cosa muy importante One thing that was important, que nosotros como iglesia us like a church, debemos de enseñar a nuestros jóvenes we need to es teach que our conozcan children nuestra fe. that they know their faith. Hermano, no los mate en la iglesia, Do not kill them in the church. enséñeles nuestra fe. Let us teach them our faith, Que ellos sepan that they may know que creemos. and what we believe in. Ellos conocían su fe. They knew their faith. Y hubo un edicto. El There was an el que se ediction. encuentre orando lo matan a los leones. And anybody that was worshiping a Daniel different God escuchó would ese be edicto. killed. Dice en el capítulo Daniel 6 heard of que, bueno, Daniel a las 3 de la tarde abrió la ventana And Daniel at the 3 o'clock, he opened up the y curtain. dijo: And he said, voy a adorar. And I will Voy a pray. orar. Se postró Daniel y empezó a orar a su Dios. he humbled himself and prayed before God. Vinieron todos los sátrapas, vinieron todos los gobernadores hermanos de The Babilonia y lo governors vieron came, orando. and they saw him praying. Y dijeron: They said, ¿no sabías que hay una ley que todo aquel que adore a otro Dios que no sea el Dios Marduk Did you not hear the decree that against all people lo van a echar a los leones? that were found worshiping a false Y Daniel God no le importó. be cast in the pit of lions? Eso, mire, hermanos, si Daniel nuestros didn't care. jóvenes tienen esa fe, But if you no les have va a that type of importar faith, que les digan en la universidad: ¿crees en un Dios invisible? that in our university No says les va a you believe in importar an que le invisible digan en las God, escuelas: si tu Dios no existe. That they ¿Cómo tell them crees your God que doesn't exist? se resucitó un hombre, se levantó How de is la it possible tumba? he could resurrect? No les va a importar nada porque They ellos van don't a care. tener su fe, hermano. Because they will see Su their fe va a faith estar establecida sobre la roca que es established Cristo upon the rock that is Jesús. Christ Jesus. Tenemos que cimentar a nuestros jóvenes en la fe. This is the type of faith that Miren, they miren, be jóvenes, affiliated with. ustedes tienen que tener una vida espiritual fuerte. A Daniel spiritual oraba al faith. Señor 3 veces al día. Jóvenes, ustedes tienen que orar. We need to pray 3 Si ustedes times. no están fuertes Pray espiritualmente, continually. ni todo el conocimiento del mundo los va a salvar. But all Para the wisdom of the world will para not be saved. afrontar a Babilonia So se we necesita confront Babylon, conocimiento, we need knowledge pero se necesita también poder espiritual. and in the power of spiritual. Así que, jóvenes, a orar. Young men, No, es que yo It's estoy time muy to joven pray. para orar. No, ora. it's time to pray. Es increíble, amado hermano, que si yo It le is- doy el micrófono aquí a nuestros jóvenes, It is no pueden powerful orar. to hear of our young men that don't know how to No pueden pray. orar. A young men that can't pray. Mira, hermano, que tu mayor orgullo no sea que tu joven es un arquitecto y un licenciado, un abogado y Let this un not be tal, our greatest ego. que tiene su or propia pride. empresa y su propia compañía, no. Your children may have, Que tu mayor great orgullo business, sea ver a tu joven profession. postrado delante de Dios, but may it dándole be that you gracias see por la them vida. worshiping, praising the Lord. Porque de qué te importa For un what good is it? arquitecto, hijo de Babilonia, A un young man abogado al that is a servicio de son of Babilonia, Babylon, defendiendo leyes que no van.
¿De defending qué te sirve laws eso? that are not of the Lord. What good is it to us? Que nuestro mayor logro como padres y como iglesia sean jóvenes Our greatest entregados prestige is to see our children a nuestro Dios. before our living God. Porque ¿sabes qué? Because you know why? Dios prometió ya Because God has promised que va a juzgar a Babilonia that He will judge La the va a great destruir. Babylon, and He will destroy it, y a todo el que se encuentre en ella. and everyone that is amongst Y it. si nuestros hijos And if our children están en ese movimiento, are in that sobre movement, ellos también va a caer juicio. over them will Y judgment no los come. va a salvar ninguna oración. And there is nothing that will save them. Van a ser juzgados They will be judged y condenados. and condemned. Porque a Babilonia Because Babylon será juzgada. will be judged. Daniel oró, Daniel prayed, lo agarraron, and he was lo grabbed, metieron en la cueva con los leones. and then he was put in the pit of lions. Y termino aquí. Se cumplió la oración que leímos al principio. And then it was fulfilled the prayer that we ¿Cuál fue la oración Read que in the leímos al beginning. principio? No los saques de este mundo. do not take them away from the world, Te pido que los guardes de este but I ask mundo. you to guard them. Ni the mira, world. los leones terminaron sentados a la par de Daniel. Even the lions were Y Daniel humble, terminó, qué before lindo Daniel. gatito. and Daniel was even petting the lions. Porque hay una oración Because there is a prayer sobre nuestros príncipes. over our princes, Y es que si ustedes le son fieles a Dios, that if you are faithful to God, Dios los va a guardar del mundo. He will guard them from the